Bueno, mi nombre es Michelle Carolay Ricardo Ortiz y mi grupo está conformado por Joana Alejandra Pertús Mendoza y mi persona. Somos del grupo HM5 y hoy les venimos a hablar sobre los tipos de texto. En un texto debemos tener una relación semántica y gramatical, para que así podamos tener una interpretación de esta unidad. Tiene dos principales propiedades en el cual ya la sabemos que son la coherencia y la cohesión. Bueno, texto narrativo. El texto narrativo es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por los que se puede ser ficticio o no ficticio. Este se dice que desarrolla un tiempo y un lugar determinado. El texto narrativo tiene unas características en el cual pueden ser verbos dinámicos, adverbios y conectores espaciales en el cual son eh, luego, primero, segundo, después, entre otros. Las estructuras están compuestas por tres partes. La introducción. En la presentación de la historia se le permite al lector un determinado contexto, ya sea un lugar y tiempo. Aquí es donde el lector introduce una conexión entre todos los personajes y los protagonistas de la historia. El desarrollo o el nudo. Es la parte más extensa del relato donde se conocen todos los detalles de las historias y todos los acontecimientos que se vienen en esta. El desenlace. Ya esta viene siendo el cierre de la historia, que es el más relevante, ya que se encuentran interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Bueno, los textos descriptivos. Este tipo de texto es llamado descriptivo, ya que tiene como finalidad decir algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. También se emplea para expresar sentimientos. En el texto descriptivo encontramos dos tipos de texto descriptivo, en el cual está el descriptivo técnico, que este se dice que tiene una técnica que lo caracteriza, en el cual es enfatizar una gran exactitud de todos los datos que se dicen en este. En el otro tipo de texto, que es literario, que es texto descriptivo literario, se dice que la descripción son más personales y el autor es el que otorga aquella intención sobre este. Seguimos con el texto expositivo. El texto expositivo se orienta a expresar un tema, pero que el autor no da su opinión personal. O sea, es decir, suele proporcionar hechos y cifras relevantes, pero no incluye sus opiniones. O sea, en este texto suele ser muy clara todo lo que se vaya a expresar. El texto expositivo se inicia con una introducción para conocer el texto, para conocer el tema, perdón. En el desarrollo se conocen todos los análisis y objetivos con ejemplos y datos de este tema. Y ya para cerrar, en la conclusión es el resumen de los aspectos más importantes que se tratan del tema, Y este texto expositivo lo que tiene como gran finalidad es informar sobre algún tema. El texto argumentativo. El texto argumentativo parte del supuesto en el que se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir al lector. Bueno, se dice que en este se exponen razones a favor o en contra de determinada posición o puede ser de alguna tesis. Bueno, el expositor para este tema, para este tipo de texto, debe tener una credibilidad y también deben conocerse algunas fuentes bibliográficas en el cual permita demostrar aquella validez del que el lector está hablando. Texto directivo. Inicia al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto instructivo en el que se explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo. En este texto directivo podemos decir que es muy importante, ya que es donde se realiza un orden lógico. Esto tiene una causa y un efecto, en el cual estas llevan una relación. Es importante tener
es importante tener este orden lógico, ya que si no se lleva a cabo, ya no sería un tipo de texto directivo. Una característica es que es recomendada operaciones para dar una indicación, una instrucción o algún procedimiento que se vaya a llevar a cabo. El texto científico. Bueno, el texto científico es aquel en el que se presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación y en el que se aportan las pruebas y resultados acerca del tema central. Bueno, se dice que el texto científico usa un orden expositivo, con una coherencia y una argumentación para ilustrar al lector su objetivo. En pocas palabras, el texto científico comunica un conocimiento de una manera muy rigurosa. Algunas de sus características son escritura formal y objetiva. En esta se dice que es el lenguaje que se emplea es muy técnico para decir las palabras y las expresiones son propias del área en el que se está escribiendo. El orden sistemático. Bueno, este se dice que es el desarrollo de la obra que seguirá en un orden con una coherencia para así poder dar una introducción al tema, pasando por una exposición de los argumentos y luego por una conclusión. O sea, un ejemplo muy claro de esto es cuando, por ejemplo, un texto científico en el cual se quiere hablar sobre la problemática del agua. Podríamos empezar con una introducción que explique el consentimiento de dicho fenómeno, para así luego poder profundizar una causa y un efecto que se le está dando a este. Y por último, se le darían unas posibles soluciones. Investigaciones, documentaciones y rigor. En el contenido se profundiza de una información veraz y verificable y debe respaldar una tesis que se expone, exponiéndose de la verdadera y no acomodarse a ninguna necesidad de ningún científico en el cual esté elaborando este texto. Lenguaje claro y preciso. El lenguaje del texto científico debe ser simple, un sintaxis y no dar lugar a una interpretación subjetiva. O sea, todo tiene que ser con una veracidad y no simplemente lo que yo pienso o lo que yo digo, sino debe ser algo subjetivo. Los argumentos verificables y universales. Esto quiere decir que todo lo que se exponga debe tener un respaldo de una investigación de lo que corrobore y debe ser comprendido por cualquiera persona que entienda este tema. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre los textos jurídicos. Estos son los textos empleados en el ámbito judicial que contienen numerosos tecnicismos, términos antiguos, por ejemplo, del griego o el latín y un lenguaje formal y conservador. Los textos jurídicos presentan una ordenación lógica y progresiva de los contenidos. Un claro ejemplo de estos puede ser un acta donde se dé el acontecimiento de la declaración de una norma o de una ley en el ámbito judicial. Luego están los textos administrativos. Estos son similares a los jurídicos, también contienen numerosos tecnicismos y un lenguaje formal, pero suelen ser menos rígidos. Los textos administrativos están conformados por una manera determinada de organizar la información, es decir, poseen una estructura que hay que conocer y asumir al momento de escribir nuestros contenidos. La redacción administrativa, como una de las ramas de la redacción, se encargará de dar a conocer las partes y el modo en que se ordena la información dentro de los textos administrativos. Estas pautas de organización responden a convenciones textuales que producen y reproducen las instituciones y los individuos dentro de la sociedad en el tratamiento de asuntos comerciales, reclamos, peticiones, invitaciones académicas, entre otras.
Ahora tenemos los textos literarios. Estos son textos con una gran estética literaria, por lo que se consideran obras de arte. Estos destacan el lenguaje metafórico, rico en expresividad y emotividad. Cuando hablamos de un texto literario nos referimos a una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo que posea el mensaje. Los textos literarios ofrecen al lector abordajes subjetivos, libres, de contenido reflexivo, vivencial, contemplativo de la vida, sin ánimos de más que suscitar ese conjunto de emociones y de sensaciones en su ánimo. Ahora tenemos los textos humanísticos. Son aquellos que versan sobre la temática de las relaciones humanas, por ejemplo, la filosofía y la sociología, pero no es formal como ocurre con los científicos. Los textos humanísticos son aquellos que abordan temáticas referidas al estudio del hombre y sus actividades, sean estas socioeconómicas, artísticas o culturales, filosóficas, sociológicas, antropológicas e históricas. Luego tenemos los textos publicitarios. Como su nombre lo indica, el contenido de estos textos es público y pretende persuadir al lector para que contrate un servicio o realice una compra de un producto. Los textos publicitarios son una herramienta de comunicación a través de la cual se desea persuadir al público receptor o potenciales clientes para que adquieran un producto o un servicio. A su vez, los textos publicitarios pueden estar acompañados por un eslogan o frase que se repita constantemente con el objetivo de que se fije en la mente de los receptores y generar incluso lo que se denomina cultura de masa. Un ejemplo de esto puede ser el póster que se puede sacar para promocionar un libro o el eslogan de una empresa para promocionar su producto, como por ejemplo Coca-Cola, entre otras. Luego tenemos los textos periódicos. Son los que pretenden informar y en los que también se puede dar una opinión. Su objetivo es la comunicación periodística. Bueno, cuando hablamos de un texto periodístico, hacemos alusión a un escrito que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o a una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Por último, y concluyendo con la exposición, tenemos lo que son los textos digitales, que en su mayoría, bueno, son los que se están utilizando más hoy en día por la situación que amerita el mundo, entre otras cosas. La inmediatez de la información que caracteriza a este medio y la facilidad de acceso al contenido que es posible encontrar hacen que el lector no lea mucho, sino que suele escanear directamente la información que le interesa. Resumidamente, podemos decir que los textos digitales son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar. Están dirigidos a un público más segmentado, independientemente de su ubicación geográfica, ya que el lector puede estar en cualquier lugar del mundo, dado que utilizan Internet como medio de circulación. Un ejemplo de estos textos digitales se puede encontrar en Google Sites o en Blogger, donde, por ejemplo, en las escuelas, los profesores lo utilizan para asignar tareas o asignar clases y se dé una mayor facilidad para comprender todos los temas que se están tratando. Eso es todo. Gracias.